desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina, para América Latina y el Caribe. Le damos la más cordial bienvenida a este tercer foro virtual que hemos llamado el nuevo convenio regional, desafíos y oportunidades para su puesta en marcha. Esta tercera edición de este foro tiene lugar en el marco de una campaña que estamos llevando a cabo en pro de la ratificación de este convenio, instrumento que fuera suscrito por 23 estados de la región el 17 de julio del año 2019. Este foro también forma parte de una actividad sincrónica, de un curso en línea que pueden realizar de manera gratuita, un curso online para crear capacidades en torno a lo que es el reconocimiento y los distintos convenios que han sido liderados por UNESCO desde la década, digamos, de los 80. Para todos aquellos que, bueno, que no conocieran de la posibilidad de este curso, como dije, está disponible en nuestro campus virtual. Consta de 5 módulos y, bueno, pues desde el instituto les exhortamos a realizarlo. Está, como dije, es un curso en línea totalmente gratuito y bajo la modalidad de autoestudio. Bueno, dicho lo anterior, toca ahora recordar a la audiencia que nos acompaña, que veo los números que van creciendo rápidamente, recordarles que deben asegurarse de que sus micrófonos permanezcan cerrados durante la intervención de nuestros excelsos panelistas del día de hoy, y que sus preguntas podrán ser canalizadas a través del chat que ofrece la plataforma Zoom o también pueden hacerlo a través del YouTube. Vamos a comenzar dando el derecho de palabra al doctor Francesc Pedró, director de este instituto, y posteriormente iniciaremos con la presentación de los panelistas que nos acompañan. Doctor Francesc, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, José Antonio. Voy a intentar ser extremadamente breve, porque realmente hoy tenemos un panel de lujo y quiero empezar por agradecer a estos panelistas el esfuerzo realizado para estar en este evento, ¿no? Quisiera saludarles uno por uno. Ana Capilla, en primer lugar, de la Organización de Estados Iberoamericanos, Félix García Lausín, de la SEGIP, buenos amigos de nuestro instituto y de la UNESCO desde hace mucho tiempo, y quiero presentarme a Matilde Muñoz, a quien no tengo el placer de conocer todavía en persona, pero espero que la participación en este foro de la Organización de Estados Americanos realmente sea el principio de una fructífera colaboración. Por tanto, muchísimas gracias a las 3 personas y a sus organizaciones por estar con nosotros. Para empezar, yo quisiera hacer una brevísima reflexión que tiene que ver con la urgencia que tenemos de que mecanismos como este convenio regional de reconocimiento mutuo entren cuanto antes en vigor. Solo un recordatorio. Necesitamos, una vez aprobado el texto ya, ahora hace ya 2 años, necesitamos que un mínimo de 4 países de la región lo ratifiquen. Vamos por buen camino, porque ya tenemos 2 países que ratificaron, que son Perú y Granada, y creemos que hay por lo menos un par de países más que están en pleno proceso de ratificación. Es un proceso más largo de lo que a nosotros nos gustaría, porque con frecuencia exige la intervención del correspondiente Parlamento, y son procesos que involucran no solo la administración educativa, sino con mucha frecuencia los ministerios de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero bueno, no seré yo, como representante de la UNESCO y por tanto acostumbrado a que nuestros procesos sean dilatados en el tiempo, quien vaya a reclamar todavía más urgencia de los países, ¿no? Pero ahora sí, digamos, en una nota de seriedad, realmente creemos que este instrumento, una vez sea ratificado, nos ofrecerá a todos
un mecanismo para promover la cooperación intrarregional. Y yo creo que es una de las grandes misiones que los tres organismos a quienes hemos convocado hoy aquí tienen entre manos, cada uno desde una perspectiva distinta, ¿no? En este sentido, recordarles también una cifra que es dolorosa, y ojalá el convenio, cuando esté ratificado, nos ayude a mejorarlo. Miren, de cada 100 estudiantes que salen de algún país de nuestra región para estudiar en otro país extranjero, solo 38 se quedan en nuestra región. Y esa es una cifra, digamos, dolorosa, porque de una u otra manera nos recuerda hasta qué punto las preferencias de nuestros estudiantes se van para otras regiones, singularmente para Europa Occidental y América del Norte. Necesitamos efectivamente hacer todo lo que podamos para construir redes académicas en las que la movilidad de nuestros estudiantes cobre sentido y significación. No se trata tan solo de salir a estudiar al extranjero para completar el desarrollo de sus propias competencias profesionales y académicas, sino se trata de armar a través también de la movilidad un mecanismo de refuerzo de nuestro espacio común de ciencia, de tecnología, de saber, de humanismo también. Tenemos muchísimas cosas que nos unen y, sin embargo, todavía no hemos llegado a ese punto de decir que efectivamente la región se queda la mayoría de los estudiantes que saben estudiar al extranjero. Eso yo creo que es un objetivo razonable para todos nosotros y, desde luego, el Instituto en particular y la UNESCO como casa madre nos vamos a empeñar en que así sea. Y lo vamos a intentar conseguir creando, como se ha hecho ya en otras oportunidades, un secretariado para este convenio de Buenos Aires. Un secretariado que ayude a los países a armonizar los requerimientos singularmente de información y de proceso para garantizar que el usuario final, que es en definitiva por una parte el estudiante graduado o no, y por otra, lógicamente, la administración o la universidad que debe reconocer el título, pues que cuenta, cualquiera que sea el país de la región afectado, cuenta con un mecanismo veraz, fiel, de información detallada acerca de lo que significa, digamos, esa titulación o ese programa de estudios y al mismo tiempo que cumple con unos requisitos compartidos por toda la región. No es algo que la UNESCO vaya a imponer, ni mucho menos, sino que es algo que esperamos que sea el resultado del diálogo entre todos los países que hayan ratificado o no el convenio, deseen aprovecharlo. Y ese va a ser el resultado de un diálogo en el que, de nuevo, Ana Capilla, Félix García Lausín, Betilde Muñoz y sus equipos, lógicamente, esperamos reencontrarnos con ustedes también en esa labor precisamente de intentar resolver la pregunta: ¿cómo podemos facilitar que esos principios que están en el convenio regional se trasladen en prácticas que sean efectivas, eficaces y que, por tanto, incentiven esa movilidad que, insisto, para todos nosotros es probablemente el fundamento de una mayor cuota de cooperación regional. Sin nada más que añadir, sencillamente insistir en mi agradecimiento a los panelistas y, por supuesto, a todos los participantes. Muchísimas gracias de nuevo a todos y te devuelvo la palabra, José Antonio. Muchas gracias, doctor Francesc. Pasamos ahora entonces a hacer la presentación de nuestros panelistas un poco más en detalle, a pesar de que ya el doctor Francesc bueno, hizo un pequeño paneo de quienes nos acompañan. Empiezo con por la doctora Ana Capilla. Ella es directora de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es colega, es licenciada en Derecho y posee una maestría en Estudios Políticos y Administrativos conferida por el Colegio de Europa, y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia. Doctora Capilla, gracias por acompañarnos. Está igualmente la doctora Betilde Muñoz Bogosian. Ella se encarga nada más y nada menos de lo que es el programa de inclusión social de la Organización de Estados
americanos. Igualmente, doctora Betilde, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por último, el doctor Félix García Lausín, muy conocido en nuestra región. Por cierto, hoy no solamente hemos alcanzado la paridad de género, sino que la hemos sobrepasado, que es, pues es un detalle muy interesante haberlo conseguido en el día de hoy. El doctor Lausín es el director del Espacio Iberoamericano de Conocimiento y está al frente de la Secretaría General Iberoamericana, el CEGIP. Doctor Félix Lausín es ingeniero en telecomunicaciones con maestría conferida por la Universidad Politécnica de Madrid y doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias de la Computación y Automatización en Francia. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces rápidamente a lo que sería la primera ronda de preguntas. Comenzaremos, si les parece bien, comenzaremos con la doctora Ana Capilla, seguidamente la doctora Betilde y cerraríamos cada una de las rondas con el doctor Félix García Lausín. Y me gustaría comenzar, así como lo he hecho en las dos primeras ediciones de este foro, con la pregunta con la que, digamos, siempre iniciamos estos, digamos, especies de conversatorios, ¿no? Y es que, habiendo pesada evidencia de la importancia que tienen estos convenios para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, tanto para la movilidad académica como para la circulación de talentos, y con ello grandes impactos en beneficio al desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. ¿Por qué ha sido tan difícil para nosotros, sabiendo que fuimos la primera región que contamos con un convenio de esta naturaleza ya en el año 1974? ¿Por qué ha sido tan difícil operativizar estos acuerdos? ¿Y por qué en nuestra región ha sido tan difícil? ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para no tener para no haber construido una experiencia similar a, por ejemplo, un Erasmus latinoamericano, que por cierto en estos días celebró 34 años de existencia y ha movilizado a más de 10 millones de estudiantes? Algunas encuestas reflejan que aparte de los gains de aprendizaje que logran estos chicos con la movilidad, a un altísimo porcentaje de ellos, creo que es un 92%, dicen que el programa les ayuda a sentirse muchísimo más europeos, ¿no? Siendo así, y viendo que la educación superior y la movilidad es realmente un vehículo para la integración regional, pues entonces les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es su opinión al respecto para poder construir desde el nuevo convenio regional, una vez que esté ratificado, podamos construir pues algo similar a lo que tienen nuestros colegas europeos? Empiezo con usted, doctora Capilla. Muchas gracias, José Antonio. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este foro y en este espacio de reflexión, por supuesto, extensivo a Francesc Pedró y a todo IESALC. Para comenzar, a mí no me gustan mucho los juegos de culpa porque creo que tampoco nos llevan a ninguna parte y además, siendo justos, como bien has indicado en mi biografía, yo soy experta en la Unión Europea, es de donde procedo. Y hay muchas cosas que nos faltan. La primera, al final estamos hablando de la ratificación de un convenio que implica voluntad política y en Europa había un claro incentivo para promover esa voluntad política, que era la integración. O sea, hacía falta reconocer los estudios porque había que dar contenido a dos de esas 4 libertades fundamentales que implicaban ese mercado europeo común, que era la libertad de movimiento de las personas y de establecimiento. También nos faltan recursos, hay que ser conscientes que el programa Erasmus para este marco financiero presupuestario, que son 6 años, desde 2001 a 2007, tiene 26.200 millones de euros de asignación, que no está nada mal.
Por lo tanto, son cuestiones en las que es difícil equipararnos y donde sí que creo que hay algo más, donde se podría haber hecho mucho más, la verdad, es en lo que se refiere a la arquitectura institucional. Quiero decir que el proceso de Bolonia, que da lugar y que da soporte a un programa como Erasmus, pasa por la convergencia de los sistemas universitarios, ahí se ha avanzado muy poco. Realmente nosotros nos encontramos con que tenemos más de 4.000 universidades en la región que funcionan según 23 sistemas normativos muy diferentes. Y además, cada vez que se emprenden reformas, como sabéis, la OEI, pues somos un organismo, llevamos 72 años en la región, muy próximo a los ministerios, y muchas veces nos piden asesoramiento en esos procesos de reforma y no se mira a la región, se está siempre mirando fuera. Ahora muchos a la OCDE, porque hay países latinoamericanos, como sabéis, que están ingresando en la OCDE. Nosotros siempre decimos, es mejor como referente de tus vecinos, que es donde tienes que promover la movilidad. Desde la OI por eso estamos impulsando proyectos tanto en el ámbito de internacionalización como desde calidad, que lo que favorecen es esa convergencia. Al final, como decimos, es importante que cuando se promuevan todas esas reformas sean sobre prácticas que favorezcan la proximidad. Como se decía en Bolonia, lo que se trata es que nuestros sistemas sean más compatibles y más comparables entre sí, y es donde hay que empezar a actuar ya de manera urgente, porque como digo, ahí sí que no tenemos excusa. Lo otro podríamos tener un poquito de excusa, pero en ese armado institucional que nosotros decimos, y es donde se pueden hacer muchas cosas, porque la verdad es que, por ejemplo, las iniciativas que estamos lanzando en materia de calidad, y hemos realizado el diseño de un sello, el primer sello iberoamericano sobre educación a distancia, pues en el momento en que pones a trabajar juntos a las agencias de calidad de la región, la verdad es que surgen muchas otras iniciativas y hay un verdadero interés. Y nosotros siempre decimos, sin esa calidad es muy difícil que haya movilidad, porque la movilidad se basa en la confianza mutua y es el aseguramiento de la calidad lo que ayuda a construir esa confianza mutua. Francés hablaba en su intervención de que es cierto que por ahora la movilidad se da entre redes universitarias, es decir, entre universidades que ya se conocen. Tenemos que dar el salto a que la movilidad sea mucho más amplia y claro, para establecer acuerdos con universidades que no conocemos necesitamos una base que nos genere esa confianza mínima y es unos sistemas de acreditación de la calidad similares, con procedimientos, con indicadores y con estándares que sean próximos para que no podamos no podemos generar desconfianza entre nuestras instituciones. Así que brevemente creo que este es un ámbito donde tenemos que actuar ya de manera urgente, recuperando el tiempo perdido. Muy bien, continúo. Adelante. Vale, buenísimo. Buenos días a todos, a todas y por supuesto gracias a UNESCO y al Instituto por esta invitación a contribuir a esta conversación. Y bueno, sí quiero primero hacer un reconocimiento a mis colegas del Departamento de Desarrollo Humano y que ven estos temas de educación, internacionalización desde la OEA, pero quizás yo vengo a aportar una arista un poco diferente de los distinguidos expertos que me acompañan en este panel y es un poco desde esta agenda de acceso a derechos, y sobre todo en este tema de inclusión social, el de la situación particular de poblaciones migrantes, poblaciones en movilidad humana, que obviamente tienen una relación directa, o digamos, son grandes beneficiarios de la aprobación y ratificación de este convenio, ¿verdad? Entonces, digo, porque es no solo un instrumento de integración regional, un instrumento que permite generar oportunidades para que todas las personas tengan la posibilidad de estudiar y de recibir formación en otros espacios, conectar con otras agendas, ¿verdad? Y en otros países, y que se les reconozcan esos aprendizajes y esa formación una vez retornen, si así lo hacen, pero también para aquellas personas que se terminan asentando en los países que los reciben. Ahora, sobre la pregunta, y bueno, yo lo voy a mirar desde el enfoque de un organismo político por excelencia, donde se da diálogo político, y esta pregunta de por qué no se ha logrado
operativizar el convenio o digamos animar o convencer o terminar de al menos lograr las mínimas ratificaciones para que el acuerdo entre en vigor y ya se empiece a operativizar mucho más bueno, aterrizadamente. Permítanme quizás compartir nuestra experiencia desde la OEA en lo que tiene que ver con la ratificación de convenios en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y eso definitivamente es un reto para toda la región. Es independiente del contenido del acuerdo o el convenio que se firme, es un reto para la región lograr los acuerdos, lograr los consensos políticos para firmarlos, ratificarlos y sobre todo operativizarlos, porque en nuestra región siempre hay una brecha entre lo que dicen nuestros tratados y nuestras leyes y lo que pasa en la cotidianidad, ¿verdad? Y no porque no lo consideren estratégico, no porque no lo consideren prioridad los estados, sino que hay muchos factores en juego que pueden elevar o no la prioridad de la ratificación de este tipo de convenios, ¿verdad? Por muchos años quizás podemos decir que parte de la conversación también era política en el sentido de que, bueno, estaba toda esta discusión de entrega de soberanía, de cómo, o sea, qué implicaciones tiene el adherirnos a consensos o puntos de acuerdo que son más regionales. Esto yo creo que definitivamente ha sido superado, ¿verdad? Pero bueno, sí existen, como digo, coyunturas particulares que quizás ponen acento en lo urgente, ¿no? Las crisis que van teniendo que enfrentar los estados miembros de la organización, incluida la del COVID, que nos ha tocado muy cerca y muy recientemente, ¿verdad? Y bueno, el tema es que este tipo de acuerdos, o sea, tienen que seguir estando en la agenda y organismos multilaterales como los que estamos aquí representados tenemos que seguir empujándola porque últimamente sí aportan al desarrollo humano y económico de los países de la región. Cierro con la reflexión un poco que nos invitaba José relativo al programa Erasmus. Tenemos aquí, bueno, ustedes vienen de Europa, así que lo entienden mucho más desde dentro, pero quizás incluso tomando pauta del ejercicio europeo, ¿no? Y que quizás puedan ayudar a institucionalizarlo, o sea, ejercicios a partir de este convenio en nuestra región. Apuntaría quizás dos o tres cositas, ¿no? Por un lado, Erasmus también se apoya en la institucionalidad que se genera desde la Unión Europea como, digamos, esquema de integración regional y obviamente UNESCO cumple un rol fundamental en generar esa conversación entre países, pero quizás se puede también pensar la estrategia con organismos subregionales dentro de nuestro hemisferio que puedan abonar y aportar más a la sensibilización, a la generación de consensos políticos que puedan permitir su ratificación e implementación, por supuesto, que es lo más importante. Y por el otro, y es algo que funciona en lo que tiene que ver con los convenios que están en el marco de la OEA, que es el trabajar con organizaciones de la sociedad civil de forma articulada para mover estas voluntades que hablamos, pero específicamente abordar a los mandos, no a los mandos más altos de las carteras, en este caso educativa y de relaciones exteriores que están a cargo de ver estos temas de ratificación de este convenio, sino mandos medios quizás en estas carteras que últimamente están comprometidos de largo plazo con esta agenda y tienen como el peso político y técnico para abogar por la ratificación de estos instrumentos y la implementación de sus contenidos. Y quizás, bueno, poner atención también, y bueno, ya lo mencionaba, lo mencionaban al inicio, la necesidad de pensar estrategias o repensarlas porque ya han tenido y han sido exitosas, porque afortunadamente ya hay 2 países que han ratificado, pero ver qué incentivos diferentes se pueden pensar para revitalizar la conversación desde los ministerios de educación y relaciones exteriores. Esas son algunas reflexiones desde nuestra perspectiva en OEA y bueno, seguimos el diálogo en las preguntas que vienen. Gracias, José, te devuelvo la palabra. Mil gracias, doctora Muñoz. Muy interesantes sus aportaciones. Seguimos entonces con el doctor Félix García Lausí. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias al IESAL, UNESCO, por la oportunidad de acompañar este debate y enhorabuena pues, por todo el proceso que viene impulsando y que
representa con toda claridad este convenio regional del que hoy hablamos, ¿no? En fin, una breve autoubicación de la Secretaría General Iberoamericana, que como saben es el organismo internacional responsable de la organización de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y de todo su proceso preparatorio junto con el país anfitrión y también de llevar adelante los mandatos que acuerdan los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Y bueno, quería comenzar mi reflexión con los tiempos, ¿no? A veces el tiempo que se tarda en lograr que avancen determinados procesos, pues a uno le puede producir melancolía y la melancolía llevarlo a la depresión, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas avanzan, ¿no? Y esto es una lección que aprendí de un antiguo rector español que fue presidente, por cierto, de los rectores europeos, y yo en un momento de estos de melancolía le dije, era Josep María Bricall, que había sido rector de Barcelona y presidente de la Conferencia de Rectores Europeos, y le dije, Josep María, esto no se mueve, ¿no? Y me dijo, no, te equivocas. O sea, piensa cuál era el discurso y los planteamientos de hace 10 años y los que hay ahora, ¿no? Y efectivamente las cosas se mueven, ¿eh? Yo creo que el hecho de que estemos teniendo este debate ya lo muestra porque los componentes que integra son muy diferentes a los que acompañaron el debate del intento del convenio de los 70, ¿no? Y voy ahora a esos componentes que creo que es importante tener presentes. Y voy a comenzar a la hora de mirar a la experiencia europea con una reflexión que hacía Betty Lake que yo comparto absolutamente, ¿no? Hay que ser consciente que las bases institucionales de una y otra construcción no tienen mucho que ver, ¿no? Si les hablo desde el punto de vista iberoamericano, en lo iberoamericano nunca vamos a tener unas bases de su construcción como las que hay en la Unión Europea. En América Latina y el Caribe sí que hay esfuerzos en esa dirección, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. Entonces, claro, la Unión Europea puede destinar esos 26.000 millones de euros a la nueva edición del programa Erasmus porque hay un Parlamento Europeo que puede aprobarlo en un proceso complejo de codecisión, pero porque puede hacerlo porque hay unos recursos de esa magnitud, ¿no? Por no hablar de los que se destinan a programas de investigación, ¿no? Y es muy importante ser conscientes de las diferencias, ¿no? Porque si no, uno puede tratar de abordar el camino de la misma manera exactamente que se ha hecho en la Unión Europea y no va a poder ser, ¿no? Entonces, en nuestro caso, desde luego, sí que es fundamental, son fundamentales todos los procesos de concertación política y académica. Esto, por cierto, también es importante en la Unión Europea, ¿no? Porque hay algo que no se suele decir y es que, en realidad, los acuerdos que toma la Unión Europea en el ámbito educativo no tienen fuerza imperativa sobre los estados que la integran. Es decir, que todo el proceso del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como proceso de Bolonia, no se sustenta en acuerdos que tuvieran una capacidad imperativa sobre los países que participan en él. O sea, todo ha sido el resultado del avance gracias a una concertación académica y política que ha hecho que tanto los gobiernos como las instituciones de educación superior hicieran suyos los principios establecidos para el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? También es importante, por esto sí que llama el optimismo en la parte de la construcción en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Porque vengo a decir con esto que dependemos mucho en Latinoamérica y el Caribe de esa concertación y de que en ella participen las universidades y los gobiernos. Ya saben además que constitucionalmente el alcance de la autonomía universitaria en cada uno de los países es muy diferente, ¿no? Por tanto, o sea, primero, está bien el referente de la Unión Europea como ambición, pero no podemos seguirlo idénticamente porque las bases institucionales son muy diferentes. Hay que buscar otros caminos, ¿no? Que van más por la suma descentralizada de esfuerzos que por la capacidad de poner una gran cantidad de recursos para que se movilicen esos esfuerzos, ¿no? Dos, es enormemente importante la concertación. Hay que trabajar mucho en la concertación y no cansarse de ella, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Y un año y otro año, fíjate, José Antonio, ¿no? Nos recordabas los años que hace que se creó el programa Erasmus, ¿no? 34 años. Las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno están ahora celebrando a partir del 19 de julio 30 años de existencia, ¿no? O sea, Erasmus no es que los resultados que tiene ahora los tuviera el primer año, esto ha sido todo un proceso, ¿no? Y por tanto no decaer, seguir en el esfuerzo. Y por último, una referencia a la importancia que en todos estos avances de los esfuerzos de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos tiene el aseguramiento de la calidad, como pilar fundamental que contribuye a dar confianza, ¿no? Yo creo que ahí tenemos también que avanzar en la institucionalidad. En el espacio iberoamericano, por mandato de los jefes de Estado y de Gobierno,
se constituyó un sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Es un sistema que ha obtenido importantes resultados ya y, de hecho, pues hoy mismo se reúne su pleno y va ya a lanzar el sello oficial iberoamericano de certificación de calidad de enseñanzas virtuales y otra serie de iniciativas que creo que son importantes para seguir avanzando. O sea que ahí, enhorabuena de nuevo. Creo que los pilares del convenio son buenos, apuestan por la confianza mutua, apuestan por los instrumentos que contribuyen a avanzar en ella, por el aseguramiento de la calidad, por el suplemento al título, y creo que va a dar sus frutos, y lo que sí que tenemos que hacer es perseverar, y para ello cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a usted, don Félix. Muy interesantes las aportaciones de esta primera ronda. Me ha gustado mucho, doctor Félix, esto último que mencionó, de que los avances en Europa pues, han sido producto de la concertación y no necesariamente por soluciones que fueran coercitivas o jurídicamente vinculantes. Entonces, bueno, mirándonos en ese espejo, pues pareciera que la concertación de voluntades es lo que permitirá construir también avances una vez que el nuevo convenio sea ratificado, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta. Y aquí me gustaría comentarles lo siguiente, ¿no? Hay países que empiezan a delinear una estrategia que busca convertirlos en un hub de talento profesional y con ello, digamos, proyectarse internacionalmente como un gran proveedor de servicios, ¿no? Necesito traer el ejemplo de Inglaterra porque en el 2020 lo que era el 40% de sus ingresos correspondía a la prestación de servicios profesionales, ¿no? Y ellos pues están haciendo cambios en su legislación que son muy interesantes. Por ejemplo, antes, aquellos que obtenían un visado para doctorado o para postdoctorado, creo que podían trabajar por un máximo de 2 años. Esto está siendo cambiado. Quieren ser un poco más laxos y tratar de que ese profesional que viene del extranjero y que cursa doctorado o postdoctorado en Inglaterra, pues se quede con ellos. Entonces, bueno, en los actuales momentos ya están discutiendo la posibilidad de que aquellas carreras que están reguladas, digamos, por el derecho público, digamos, la medicina, la veterinaria, la arquitectura, pues que ellos puedan de manera más laxa, pues tratar de hacer convenios con sus pares internacionales y tratar de alguna manera tener un marco de cualificaciones que sea, digamos, más equiparables entre uno y otro. Por ejemplo, para ilustrar un poco el punto, tenemos el caso de esta famosa firma británica de arquitectos, que es la Norman Foster, que bueno, que con el apoyo de profesionales de diferentes países, digamos, se presenta como consorcio y bueno, ha sido los diseñadores del famoso y muy bonito aeropuerto internacional de Shanghái, de las oficinas de Apple en California, muchos de los edificios de Dubái son de ellos, etcétera, etcétera. Viendo esta estrategia, ¿cómo podríamos los latinoamericanos y caribeños, digamos, prepararnos para que el talento regional, digamos, también sea considerado por estos consorcios que seguramente irán apareciendo en diferentes países, o para convertirnos nosotros también en un, digamos, en un bloque homogéneo que pueda también ir pensando en ser prestatarios, digamos, de este tipo de servicios profesionales? ¿Cómo ven ustedes que el nuevo convenio pudiera, digamos, ayudar o preparar a la región, digamos, viéndonos en este espejo que parece estar, en esta figura o este paisaje que empieza a configurarse, digamos, a nivel internacional? Empiezo nuevamente con usted, doctora Capilla, y seguimos el mismo orden que lo hicimos al inicio con la primera pregunta.
Perfecto. Bueno, justo el ejemplo que nos pones, como bien indicas, se refiere a uno de los grandes obstáculos, que es el reconocimiento de los efectos profesionales de los títulos. Quiere decir que más o menos nos podemos reconciliar en el reconocimiento de los efectos académicos, pero los efectos profesionales son los que causan siempre más problemas. Y aún a riesgo de entrar en demasiados detalles y especificidades, es cierto que todo el proceso de Bolonia, la creación del área de educación superior, es un proceso voluntario, donde no hay normas, sino que es la voluntad de los distintos países y por eso lo integran 47 países, o sea, muchos más de los que integran la Unión Europea. Pero, sin embargo, si vamos a medicina, ingeniería y esas profesiones, esas sí que están reguladas por norma europea, que son directivas. Todas ellas cuentan con su directiva, todos los países tienen que adaptar sus planes de estudio a lo que establecen las directivas. Por lo tanto, si queremos avanzar en el reconocimiento de este tipo de profesiones, que además muchas de ellas son claves, efectivamente, de cara a la economía digital, de la que vamos a hablar más adelante también, tendríamos que establecer un marco común. Y yo creo que no es tan complicado el avanzar en esa línea en el que al final pues los egresados de estas titulaciones tienen que tener estas competencias y estos conocimientos. Y digo que no es tan complicado porque hay muchos acuerdos bilaterales y ya se ha avanzado mucho en ese sentido, aunque también digo por experiencia propia que a veces llevar a cabo esos acuerdos bilaterales es complicado, incluso cuando los tienes firmados y ratificados, porque surgen resistencias. Y esa es otra de las cuestiones con las que probablemente expliquen también la lentitud en este proceso de ratificación. Y es que a veces realmente se utilizan estos acuerdos de reconocimiento para intentar proteger determinados sectores. Y precisamente si quieres apostar por un sector estratégico, pues ya sean las prestaciones de servicios a nivel de arquitectura, de ingeniería y demás, el proteccionismo no es lo que te va a ayudar, sino precisamente abrirte. Y esos son otros ejemplos. Pero esto yo creo que necesita todavía de cierta pedagogía para avanzar en este sentido. Pero creo que un trabajo interesante sería, pues a partir, como digo, de todos esos precedentes que haya sobre acuerdos bilaterales para reconocimientos, pues eso, en todas estas profesiones, en todas estas titulaciones que dan acceso a profesiones reguladas, intentar establecer un marco común, porque esto permitiría superar muchas de esas resistencias con las que aún nos encontramos. Muchísimas gracias, doctora Capilla. Seguimos ahora con su intervención, doctora Betilde. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, creo que voy a hacer eco de lo que plantea la doctora Capilla en este tema de establecer el marco común, ¿no? Yo creo que el lograr acuerdos para el reconocimiento de títulos es algo que es una discusión que no se puede seguir posponiendo porque tiene impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Yo hablo desde donde trabajo esta agenda de temas migratorios y últimamente tiene un impacto positivo en el desarrollo humano y económico de los países. Obviamente, lo que tú explicas, José Antonio, es una mirada a este tema del reconocimiento de títulos que muestra potencial, ¿no? Obviamente, un ejemplo fuera de nuestra región, pero puede tener correlatos en nuestra región que obviamente abonen, como digo, este desarrollo humano y económico que tanto necesitamos, ¿no? Pero también tiene, y el convenio va a tener una utilidad en realidades muy, muy apremiantes de nuestra región, y me refiero a las crisis de migrantes y refugiados que estamos teniendo, y me refiero a los más de 5 millones de venezolanos que se han asentado, 80% de ellos y ellas asentándose en países de nuestra región, a los centroamericanos que desde el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador se trasladan hacia Estados Unidos, a veces se asientan incluso en México siendo un país de tránsito. Bueno, y ahora tenemos dinámicas diferentes de extracontinentales, nicaragüenses yéndose hacia Costa Rica, incluso a Estados Unidos también, y dinámicas que ocurren en el sur de nuestra región. De todo el trabajo de campo que yo he realizado, de mis charlas y discusiones con comunidades migrantes desde Chile, Argentina hasta Estados Unidos y Canadá,
el común denominador de estas personas es el poder tener un permiso de trabajo e insertarse formalmente a los mercados de trabajo. Y esto pasa por el reconocimiento de sus oficios y especialmente en el caso de la migración calificada, el reconocimiento de sus títulos. Entonces, digo, ante esta realidad, no solamente el gran potencial que tiene en crear estos hubs y el poder pensar en la exportación de talento de nuestra región a otros lugares del mundo, sino en encargarnos de garantizar la inclusión social y productiva de muchas personas de otros países que están asentándose en nuestros países y últimamente saber aprovechar, o sea, aprovechar ese talento humano en pos del propio desarrollo de los países que están recibiendo. Entonces, digo, desde esta mirada es importante también no seguir posponiendo la discusión y ojalá la aprobación e implementación, que eso siempre es el gran reto de este convenio en favor del reconocimiento de las profesiones de tantos migrantes y personas desplazadas en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, doctora Betilde. Es cierto lo que usted dice, ¿no? La agenda, una vez que esté ratificado el nuevo convenio, pareciera que tiene puntos más urgentes que abordar, ¿no? En nuestra región. Muy cierto que sí. Doctor Félix, su turno. Adelante. Sí, muchísimas gracias, José Antonio. Yo de nuevo comienzo estando de acuerdo con el planteamiento que hacía justo Betilde, ¿no? Además es que fíjense que en la construcción europea también fue la reflexión, ¿no? De qué vale fomentar la libre circulación de los ciudadanos y ciudadanas si después en esa circulación no pueden llevar con ellos de manera eficaz y para un uso práctico las cualificaciones, competencias profesionales que tienen. Entonces esto era, claro, una necesidad, ¿no? En la construcción europea, sin ninguna duda. Luego salto, luego regreso, por supuesto, inmediatamente al objeto de la reunión, que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Pero por ir a la parte europea, claro, esto estaba en el centro de las preocupaciones de la construcción europea, asociar esa libre circulación de los ciudadanos y ciudadanas con esa portabilidad con ellos y ellas de sus competencias y capacidades profesionales. Y en efecto se inició una vía que es la de las directivas europeas, que finalmente se detuvo porque eran de las que conducían también a la melancolía, ¿no? Utilizando la expresión de antes, o sea, lograr una directiva europea aplicable a una determinada profesión, o sea, consumía tal cantidad de tiempo y energía que finalmente hubo un viraje y justo se apostó por la aproximación entre los sistemas de educación superior, ¿no? Porque claro, si a alguien le reconocen un título de un país académicamente hablando, alguien de otro país que viene con el título de su país de origen, es muy difícil negarle la misma ruta para acceder a la profesión que al nacional del país que le está reconociendo el título, ¿no? Y entonces ahí hay una limitación de la discrecionalidad muy clara, ¿no? Pero bueno, este es un terreno, fíjense, yo a veces digo que fui ingeniero en una vida anterior, ¿no? Y entonces los ingenieros conocemos un poco todo esto de las profesiones reguladas y las atribuciones profesionales reservadas, ¿no? Este es un terreno que en efecto es crucial, el del reconocimiento a efectos profesionales de los títulos, en el que tenemos que avanzar, pero mi sugerencia es que avancemos por principalmente la aproximación entre lo académico. En la medida que avancemos en lo académico, avanzaremos en las facilidades para avanzar en el reconocimiento a efectos profesionales de los títulos, ¿no? Vuelvo a la situación europea. En Europa en realidad no es automático el reconocimiento profesional, tampoco, salvo para aquellas pocas que tienen directiva. Para las otras, lo que ha hecho la Unión Europea es limitar la discrecionalidad de los estados, en términos del tiempo que pueden tener a un profesional, mareándolo hasta que consigue ese reconocimiento efectivo, ¿no? Entonces, aquí mi consejo, insisto, mi sugerencia, lo que nosotros desde luego en el ámbito iberoamericano de la Conferencia Iberoamericana estamos involucrados es trabajemos mucho la aproximación académica porque nos ayudará en lo otro, ¿no? Porque además, fíjense, yo hablaba, cuando hablábamos de la parte académica, decía concertación académica y política, pero es que aquí entra en juego otro grupo de actores, ¿no? Y de agentes, que son todos los colegios y organizaciones profesionales, toda una serie de intereses, y bueno, eso es muy relevante para lo que tratamos, ¿no? Pues, última reflexión, ¿no? El caso del Reino Unido es muy demostrativo, José Antonio,
de lo importante que es esto, ¿no? Estratégicamente. Lo es para el Reino Unido y lo es para también nosotros como región, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que tener la inteligencia, que da el enfoque también que le hacías, ¿no? La inteligencia de manejar adecuadamente la colaboración, la cooperación, es decir, favorecer la circulación del talento, ¿no? No, en fin, la desaparición del talento nacional hacia otros destinos sin que uno recupere por otro lado, ¿no? Aquí, ahora sí, por último, justo venimos también de firmar 8 estados iberoamericanos un convenio marco para el impulso de la circulación del talento, en coincidencia con la cumbre de Andorra el 21 de abril pasado. Contempla un conjunto, un grupo de grupos de movilidad, donde está pues, la movilidad para prácticas profesionales, la movilidad intraempresarial, la movilidad de inversores y emprendedores, la movilidad de investigadores, la movilidad de profesionales titulados. Y bueno, ahí está, ¿no? Y a su disposición para compartir el ejercicio y la experiencia. Ahora comenzamos la vía de la ratificación, que ustedes conocen también muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a usted, doctor Lausí. Sí, ciertamente nosotros también lo hemos pensado. Una vez que el convenio esté ratificado, lo mejor es comenzar por el reconocimiento mutuo en lo académico y después abordar lo que sería la parte de la habilitación para el ejercicio profesional, porque es un tema muy urticante, ¿no? Para los actores, para los gobiernos específicamente, ¿no? Pero también para algunos cuerpos profesionales colegiados, como usted ha mencionado. Bueno, muchísimas gracias por esta segunda ronda de respuestas. Han sido todas muy, muy, muy interesantes. Y entonces vamos a colocar otra pregunta sobre la mesa, y es que usted, doctor Lausín, por ejemplo, acaba de mencionar lo de la circulación de talentos. Sin embargo, a pesar de que países como Inglaterra, bueno, porque lo conozco, pero seguramente lo hace también Estados Unidos y algunas otras potencias, buscan convertirse, digamos, en hubs de talento profesional internacional. Contrario a esto, uno pudiera como que identificar, digamos, como una cierta regresión en el proceso de globalización que inició, no sé, a finales de los 70 o algo así, cuando, por ejemplo, uno escucha a algunos mandatarios decir nuestras empresas deben volver a territorio nacional, esas grandes empresas que fueron deslocalizadas, digamos. También cuando uno, por ejemplo, lee que, por ejemplo, algún país dice que sus empresas, sus grandes empresas ya no pueden cotizar en bolsas extranjeras, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tienen que hacerlo en bolsas nacionales, en bolsas de, digamos, de exchange markets, ¿no? Entonces, en este sentido, hay como que, digamos, ciertos indicios de una cierta regresión en lo que es la globalización. Y como anteriormente, la globalización inició con la, digamos, la libre circulación de capitales, después vinieron los servicios y más tarde la de las personas, no estuviéramos quizás, esto no sería quizás premonitorio de que si estamos empezando ahora a ver cortapisas en la libre circulación de capitales, también podríamos verlos en los servicios y más tarde en la circulación de personas, digamos, en el mediano o largo plazo. ¿Y cómo afectaría esto, por ejemplo, la ratificación del convenio regional e inclusive el convenio global de la UNESCO para el reconocimiento también de cualificaciones académicas? ¿Creen ustedes que esto va a ser un escollo adicional a vencer o es, digamos, acciones puntuales que han hecho ciertos países, pero que en todo caso la globalización se verá algo ralentizada, pero en ningún caso habrá, digamos, una regresión, digamos, como a lo mejor pudiéramos pensar ahora, ¿no? Inicio entonces con la doctora Ana Capilla. Adelante. Gracias, José Antonio.
Es cierto que durante un tiempo llevamos debatiendo sobre esta posible, sobre todo desde el mundo académico, sobre esta posible desglobalización y a la raíz, pues eso, de iniciativas políticas como las que has mencionado, pero que en gran medida se deben pues, a líderes que, como decimos, podemos decir que provienen de, o su victoria en gran medida se deben a un sectores descontentos con la globalización. La globalización tiene ganadores y perdedores y algunos partidos y líderes han conseguido movilizar a esos perdedores de la globalización, pues esos que veían su fábrica cerrada porque se deslocalizaba a otro país, y eso entienden ciertas iniciativas. Y bueno, incluso otros líderes también que en principio no llevaban en su programa político pues, políticas tan proteccionistas, también las están implementando y lo podemos ver en la presidencia Biden, de las primeras iniciativas que adoptó. ¿Hasta qué punto esto va a tener consecuencias? Es un poco debatible, quiero decir que pueden tener, es cierto que iniciativas de este tipo adoptadas sobre todo por países como Estados Unidos tienen repercusiones, pero también es cierto que el entramado internacional de nuestras economías ya está demasiado entretejido como para poder producir efectos en el largo plazo. Y además, como hemos visto, quizás grandes países como Estados Unidos pueden plantearse políticas proteccionistas en un sentido estricto, pero en Europa, desde luego, no hablamos de, incluso a pesar de determinados discursos en ese sentido, no se habla en ningún caso de un proteccionismo nacional, en todo caso regional. Y es cierto que con la pandemia esto se ha acrecentado mucho por el problema que hubo de suministro de determinados productos sanitarios. Entonces hubo una reclamación: ¿por qué no estamos produciendo en Europa mascarillas, guantes, etcétera? Y también como consecuencia de las vacunas, que de hecho, aunque las producimos, como también hay exportación y demás, pues en su momento fue bastante polémico. Por lo tanto, creo que puede que haber, como digo, algunas tendencias o algunas tentaciones proteccionistas, pero como demuestra el caso europeo, en América Latina esto solo se podría plantear a nivel regional, y que haya estrategias a nivel regional para intentar ser menos dependientes de determinados países o determinadas zonas del mundo, que como se ha visto pues, durante la pandemia esto puede causar problemas. Por lo tanto, en realidad lo que tendría es en cierto modo que ayudar a la ratificación del convenio, porque en América Latina no hay países que puedan plantearse por nuestras dimensiones, igual que en Europa, un proteccionismo en sentido estricto. El esfuerzo, en todo caso, tiene que ser regional. Por eso digo que, bueno, podemos estar viendo una cierta evolución de la globalización o, en cierto modo, pues, fricciones en cuanto al proceso de globalización con determinados países que además sabemos que tienen unas reglas propias, que nunca se han integrado realmente en el orden internacional y demás. Pero no creo que eso signifique que vayamos a retroceder en ese punto, y en todo caso lo que podemos ver es que en el corto o mediano plazo se refuerzan las estrategias regionales. Eso siempre va a ser positivo para América Latina, en el sentido de tener estímulos extra para avanzar en procesos de integración regional o subregionales que durante cierto tiempo pues, han estado más parados. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con la intervención de la doctora Betilde Muñoz. Adelante. Gracias, José. Sí, bueno, efectivamente estamos viviendo o estamos en un ciclo bastante complejo, ¿no? Quizás en la cúspide de un momento político donde algunos países, y específicamente ahí coincido con Ana, ciertos líderes han operado con esquemas más proteccionistas e incluso atacando al espacio multilateral, que es, digamos, el espacio donde se van generando estos consensos, ratificando estos acuerdos e implementando. Y también la pandemia ha complejizado el escenario, aunque hay halitos de luz, ¿verdad? En esta idea de a nivel global trabajar de forma cooperativa entre países.
Ahora, pensando más bien en qué elementos pueden contrarrestar esta, como tú llamas, regresión de movilidad de capitales o potencial regresión de capitales, servicios, personas, ¿no? Bueno, y aquí el elemento migratorio vuelve a entrar en juego y bueno, discusiones que lamentablemente han demonizado el fenómeno migratorio. Pero bueno, más allá de eso, pensando en cómo contrarrestar esta regresión y cómo fortalecer espacios de cooperación internacional, creo que nosotros, como representantes de organismos multilaterales, los organismos multilaterales tienen también una gran responsabilidad de fortalecer este espacio multilateral y crear condiciones para una mayor cooperación, y digamos eso implica repensar también cómo estamos trabajando y narrativas que tenemos que generar a favor de lo multilateral. Bueno, primero definitivamente diría que los países de la región ya enfrentan limitados espacios fiscales, que obviamente tienen impactos en las personas. La pandemia, por supuesto, ha puesto presión aún más en esta situación. Pero bueno, hablamos de una recuperación económica post-COVID que tiene que incluir el trabajo con organismos multilaterales. Entonces, digamos, es algo que no se puede desconocer, pero bueno, en esta idea de rescatar el rol clave que cumplen organismos multilaterales, quizás yo aquí dejo una advertencia, y es que esta crisis del sistema multilateral profundizada por el COVID y por líderes que han tomado la bandera, nos da un claro mensaje de que no es, como dicen en inglés, business as usual, no podemos seguir actuando igual. Tenemos que también ver cómo nosotros afinamos nuestra acción de cooperación y digamos, tenemos que pensar en maneras diferentes de repensar nuestras estrategias para lograr estos consensos, para nuevos mecanismos o más ágiles de rendición de cuentas, de accountability, ¿verdad? Y siempre pensar cómo ejemplificar el beneficio que este tipo de acuerdos como el que nos convoca hoy, este convenio, tiene un impacto en los beneficiarios, o sea, cómo esto termina llegando lo más directamente posible a los beneficiarios. Un segundo aspecto que también creo que es importante es la cooperación entre los países, ¿no? Compartiendo información sobre políticas y acciones que pueden ser maneras de llegar a la ratificación de convenios como esto, ¿verdad? Generando esquemas que permitan abordar conjuntamente las cosas que hay en común, y obviamente el tema de cooperación educativa es clave. Y bueno, este tema de la cooperación entre países creo que ha sido relevante, es relevante y va a continuar siendo relevante en el periodo post-pandemia y en lo que va a seguir, de forma que no ha perdido relevancia la necesidad de lograr este convenio. Y finalmente, bueno, este entendimiento de que operar en una lógica proteccionista no tiene sentido, porque no vamos a poder enfrentar los retos que nos plantea la pandemia en el horizonte post-pandemia, pero los retos que tenemos como sociedades de forma individual, ¿no? Cada uno por su lado. Responder efectivamente a los retos que se nos plantea va a requerir una responsabilidad compartida, ¿no? Y digo, aquí yo creo que tenemos pruebas muy claras de que este tipo de cooperación termina beneficiando. No es una suma cero, ¿no? Es una relación de gane-gane para los países que se van adhiriendo a este tipo de espacios de cooperación. Lo dejaría hasta aquí, José, un poco esta reflexión a favor de lo multilateral. Muchísimas gracias, doctora Muñoz. Seguimos con usted, doctor Félix. Adelante. Sí, muchas gracias, José Antonio. Ya la verdad es que se han dicho las principales ideas, ¿no? Bueno, comenzando por la respuesta, ¿no?, a la pregunta que nos hacías, yo creo que no, o sea, que no va a afectar al curso del convenio y al proceso de ratificación, o sea, sino que van a seguir siendo dinámicas preexistentes las que marquen el proceso de ratificación. Y sí, pues creo que la pandemia nos ha generado nuevos
sentimientos desafíos que se suman a los tradicionales. Hay una expresión popular española que es hablar de la condición humana, ¿no? Se habla de la condición humana cuando alguien hace algo que parece que estuviera marcado por unas irremediables leyes naturales, ¿no? Por el hecho de ser humano. Pues la condición nacional, si puedo extrapolarlo a lo nacional, hace que los países de manera natural pues velan por su propio interés, y se entiende que el interés es atraer y reunir la mayor cantidad de capital humano posible y tal, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces hay unas tensiones que han estado tradicionalmente, que ahora además, en lo que se refiere justo al ámbito del conocimiento, se han agudizado, ¿no? A medida que el valor del conocimiento ha ido siendo algo más tenido en presente, pues claro, pues hay esa tentación, ¿no? Entonces los países pues que están en mejores condiciones de atraer, lo que hacen es facilitar mucho la llegada del talento de otros, ¿no? Y esos otros que están en no tan buenas condiciones de mantener su talento, pues están preocupados porque las personas talentosas de esos países vayan a otros que sí que tienen esa capacidad de atraerlos, ¿no? Pero eso ha estado, seguirá estando, y yo sí, en todo caso, creo, y aquí voy a la parte final de mi intervención, creo que no va a influir en el proceso de ratificación del convenio tal como estaba planteado, pero ahora sí voy a la parte final, como digo, que se refiere más a la globalización, cómo ha variado nuestra percepción de ella como consecuencia de la pandemia. Y yo creo que en efecto ahí sí que ahora hay sensaciones distintas, ¿no? Es curioso porque son a veces hasta contrapuestas, ¿no? Porque por un lado nos ha hecho muy conscientes de los riesgos de una globalización en la que uno pierda la capacidad de poder proveer a su población de servicios, de suministros esenciales en una situación de crisis. Claro, cuando todos estábamos como locos buscando dónde había mascarillas, entonces descubríamos que las mascarillas solamente se hacían en un lugar, ¿no? Y claro, ese lugar las quería para sí, ¿no? Entonces ahí se ha mostrado toda una serie de, en fin, de cuestiones que sin duda han sido motivo de inquietud en términos de esa manera de globalizarse, pero también creo que hemos descubierto o redescubierto y puesto muy en valor la importancia de la cooperación internacional, ¿no? Fíjense en las vacunas, pues con todas las debilidades que sigue teniendo, que son enormes, ¿no? Enormes. Y una gran responsabilidad de todos subsanarlas, ¿no? Pero el mecanismo COVAX de distribución de vacunas, ¿no? O las decisiones que han tomado algunos países de ceder, en fin, vacunas a otros, ¿no? O sea, que ahí se ha puesto muy en valor la cooperación internacional, ¿no? Entonces, los riesgos de la globalización, junto con los valores y las fortalezas y los win-win, como se decía, de la cooperación internacional, ¿no? Y eso es lo que hay que equilibrar. Y, por cierto, yo termino ahora sí dando un mensaje positivo de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad justo para revisar la globalización. O sea, porque la globalización económica sin una gobernanza global es la que trae todas las, en fin, las situaciones inquietantes que hemos atravesado, ¿no? La gobernanza global de la globalización económica nos puede traer muy buenas cosas, ¿no? Y ahí voy a poner otro ejemplo de algo que ha sucedido recientemente, que es que se haya alcanzado un acuerdo en relación con el impuesto de sociedades de las grandes corporaciones que operan globalmente, ¿no? O sea, bueno, es oportunidad, y yo creo que para la marcha del convenio marco esto no va a tener una influencia negativa, ni mucho menos, sino que seguiremos teniendo que afrontar los clásicos, ¿no? Los clásicos son los que tenemos que seguir resolviendo. Gracias. Vale, muchísimas gracias, doctor Félix. Ciertamente los clásicos son los que perviven, ¿no? Así que bueno, serán los que nos seguirán acompañando a futuro. También muy interesante su reflexión sobre cómo, si hay algún aprendizaje, digamos, en positivo de esta trágica pandemia, ha sido que se ha puesto en valor lo que es la colaboración internacional y un poco el papel de lo público, ¿no? De los roles del Estado, ¿no? Ante emergencias de esta naturaleza y, digamos, la importancia de su presencia en áreas vitales para la sociedad. Muchísimas gracias por todas estas estupendas respuestas que nos habéis ofrecido. Vamos a colocar sobre la mesa una nueva pregunta. Ya tenemos varias también que están llegando desde la audiencia que nos acompaña. Agradecemos mucho que nos estén escuchando y bueno, pues exhortamos a que, bueno, que sigan enviando todas sus inquietudes por escrito a través del YouTube o del canal que ofrece la plataforma de Zoom, porque bueno,
Sinceramente hoy contamos con un panel de lujo como pueden ustedes apreciar. Así que, bueno, saquémosle el mayor provecho posible. La siguiente pregunta es un poco cómo ven ustedes desde las instituciones que representan este nuevo ecosistema que, digamos, ya no es el ecosistema tradicional que siempre hemos conocido de los títulos de 4 o 5 años, de títulos académicos de 4 o 5 años, sino que en él empiezan a aparecer, digamos, los nanogrados, los títulos MOOC, los cursos estos sándwich que se hacen en bootcamps, insignias digitales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes a futuro este variopinto, digamos, universo de titulaciones académicas? ¿Qué desafíos comporta? ¿Y cómo creen ustedes que el nuevo convenio debe abordarlos para su reconocimiento? Empiezo con, bueno, como siempre, el mismo orden de siempre, la doctora Ana Capella. Adelante, doctora. Gracias. Yo creo que para organizar un poco el debate... la imagen. Okay. Ahora, ¿me ves? Creo que hay que distinguir por una parte entre, digamos, lo que son esos nuevos títulos que están surgiendo dentro de las universidades y que en ese sentido la verdad es que la reacción de muchas de ellas ha sido rápida y positiva, porque recordáis que hace unos años pues, el World Economic Forum ya nos estaba avisando de los millones de trabajos que se iban a destruir y la creación de nuevos millones de trabajos, pero que evidentemente las skills, las competencias que se necesitaban para unos y para otros eran muy distintas. Es cuando surge toda esta necesidad de que haya recualificación de los trabajadores, que haya también todo lo que se denomina upskilling. Y bueno, y ahí es donde surgen todas estas iniciativas por parte de las universidades de microcursos para poder atender esas necesidades, que además, como digo, fue una reacción rápida, positiva, que se va a ir extendiendo. Pero bueno, al final todo esto surge dentro de instituciones que tienen sistemas de garantía de calidad, que son certificados, que nos ofrecen esas mínimas garantías. Otra cuestión distinta es todo lo que están surgiendo, las certificaciones que están surgiendo fuera de las universidades, y ahí hemos visto cómo, por ejemplo, Google ha entrado a fondo con sus certificates y además justo ahora en plena época post-pandemia están apostando aún mucho más por ello. No les exigen además ni grados ni nada, son pues cursos muy, muy cortos, muy focalizados. Otro día el vicepresidente de Google, Ken Walker, decía además, es que lo que estamos formando son unos meses a expertos en inteligencia artificial, Big Data y demás, y sobre todo lo que nos interesa es que adquieran determinadas competencias, que además lo relaciono porque nosotros acabamos de publicar en hoy un informe precisamente sobre educación superior, productividad y competitividad, y las empresas de la región lo que se quejan es que los egresados carecen de esas competencias que ellos necesitan. Competencias digitales avanzadas, y el avanzado es donde está la clave, pero también creatividad, resolución de problemas, que es un poco donde Ken Walker pone el énfasis en la formación que está haciendo Google. Pues eso sí que para el convenio de reconocimiento abre todo un nuevo ámbito de trabajo, porque, como digo, no es lo mismo lo que viene de una universidad que lo que viene de estas organizaciones y al final que son titulaciones que en el momento en que son reconocidas por el sector productivo y permiten la inserción laboral de estas personas, necesitarán de cierto reconocimiento. Y yo sí que creo que eso es una cuestión que habrá que abordar. Entiendo que, como decimos los de relaciones internacionales, hay un orden post-westfaliano y esto para el reconocimiento de estudios implica un orden post-westfaliano. Ya los estados no son los que tienen el monopolio de las relaciones internacionales, significa que las universidades ya no tienen el monopolio de las titulaciones y certificaciones. Están entrando otros actores y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Yo entiendo que evidentemente el convenio está pensado para el orden westfaliano y probablemente durante este proceso de ratificación habrá que ver qué hacer con esas otras certificaciones, porque
esa aproximación que tenía pues, Google y demás es en cierto modo certera, es decir, hay que ofrecer oportunidades, ¿no? Nos enfrentamos a una época post-pandémica complicada y como siempre decimos, necesitamos esfuerzos tanto desde el sector público como desde el sector privado, pero es cierto que esto nos abre, como digo, todo un nuevo ámbito de acción. Y tenemos que ver cómo adaptar nuestros sistemas, quizá pues, nuestras agencias de calidad tendrán que establecer nuevos modelos de reconocimiento de este tipo de titulaciones, de evaluación de ese tipo de titulaciones para ayudar a su reconocimiento. Pero vamos, se abre, como decimos, un ámbito muy interesante y en el que tenemos que empezar a tomar decisiones pronto. Muchísimas gracias, doctora. Sí, cierto que sí. Uno ve que el sector privado aprecia muchísimo estas nuevas titulaciones, pero sin embargo, cuando usted, por ejemplo, postula a un concurso de oposición en la administración pública, pues este tipo de titulaciones son, digamos, si no omitidas, son como hasta cierto punto demeritadas, ¿no? En comparación con titulaciones oficiales o convencionales, digámoslo así, ¿no? Entonces pareciera que hay como un gran abismo, ¿no? Entre el sector académico y el sector productivo, cuando deberían estar pues mucho mejor vinculados. Muchísimas gracias por su reflexión. Seguimos ahora con la doctora Muñoz. Adelante. Gracias, José Antonio. Y bueno, yo muy brevemente porque creo que Ana y probablemente Félix van a tener una posición más informada desde la óptica de educación. Yo una reflexión quizás más, bueno, sí, desde la cartera donde estoy sentada de inclusión social, esta diversidad de certificaciones, que no manejo todos los nombres que tú mencionabas, son también maneras de abrir oportunidades a otras poblaciones que históricamente no necesariamente han tenido las mismas oportunidades de formación académica, y creo que es parte de la evolución del mundo, ¿no? O sea, están pasando a medida que el mundo va cambiando, a medida que, por ejemplo, la pandemia acelera la transición a modos virtuales. Todo esto es parte también de esas dinámicas. Y por tanto diría que, bueno, quizás son dos cosas o dos líneas de reacción. Número uno, abrazarlas, embrace them, ¿no? Entender que existen, ver cómo hay que adaptar los sistemas que tenemos y como ponernos al día de esas otras maneras de certificar competencias, habilidades y conocimientos que tienen las personas, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, trabajar también en esa estándar de calidad, ¿no? Trabajar que, bueno, obviamente eso es parte también de lo que se hace desde lo académico, lo que abona este convenio es como generar una línea estándar que todos los países compartan para reconocer estos conocimientos, habilidades, pues es algo que también hay que hacer en el caso de esta diversidad o esta nueva gama de certificaciones. Y pensando también en el convenio no necesariamente su contenido madre tiene que hacer referencia a estos que son como realidades más evolutivas, pero sí tiene que, quizás en componentes de aterrizaje específicos o pilotajes, empezar a ver cómo se va a atender, o sea, ya se debería estar haciendo, ¿no? Cómo se va a abordar esta realidad de nuevas certificaciones, cómo garantizar estándares de calidad común, cómo, fortalecer algo que está pasando y que pueda ser de utilidad para los países. Esa sería un poco mi reflexión sobre ese punto. Gracias, doctora. Doctor Félix, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, en efecto, esto es, en fin, con este tema no se puede mirar a otro lado, ¿no? Aquí sí que hay veces que uno tiene la sensación que las instituciones de educación superior, no todas, pero algunas, tal, en fin, en los debates, no se encuentra este debate en concreto con la suficiente presencia e intensidad que debería estar, ¿no? Y eso es lo que yo digo, mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que esto hay que mirarlo de frente porque es una realidad que ya es, o sea, ya está allí y que ha venido para quedarse. No sé hasta cuánto, porque nunca uno puede decir que algo es para siempre
en el mundo, pero que ha venido para quedarse durante un tiempo largo, desde luego, ¿no? Y porque responde además a los requerimientos de los sistemas productivos, de las sociedades actuales, ¿no? A la propia celeridad en la evolución del conocimiento que hace pues, que suceda algo que ya de tan repetido se ha convertido en un tópico, ¿no? Que es que ya no te vale, o sea, lo que estudiaste ya no vale con estudiar una vez, ¿no? Y ya basta, ¿no? Ahora, claro, esta realidad que hay que mirar, tenemos que mirarla adoptando también decisiones e impulsando actuaciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no se trata tanto de revisar el convenio marco tal como está, que creo que ayuda perfectamente también a este ámbito de este formato de estudios, ¿no? Más modular, más de ida y vuelta, más de itinerarios múltiples, ¿no? Pero sí que hay que trabajar sobre esta materia, ¿no? Por volver a hablar de la Unión Europea, que no hemos hablado de ella en la globalización y sin en los otros puntos, ¿no? Justo el impulso de las microcredenciales es una de las líneas de absoluta actualidad hoy día en la política de educación superior en la Unión Europea, ¿no? Entonces, el tema, claro, yo creo que no es tanto si hay que sustituir una cosa por la otra, ¿no? Sino cómo hacemos que, me refiero a una cosa, el modelo tradicionalmente vigente por este, ¿no? Sino cómo hacemos que convivan en un planteamiento además de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y claro, por poner un caso, hay marcos de cualificaciones, ¿no? A ver, la Unión Europea también tiene un marco europeo de cualificaciones, los países tienen el suyo, en América Latina hay esfuerzos en esta línea, Centroamérica tiene un marco de cualificaciones centroamericano. Los marcos de cualificación establecen niveles que están definidos y referenciados por las competencias que uno se supone que tiene que haber adquirido, ¿no? ¿Cómo las adquieres? Es otra cosa. Entonces, yendo a tu comentario, José Antonio, del acceso a un puesto en la función pública, ¿no? Claro, cuando alguien llega a la función pública, pues yo creo que se espera probablemente en la mayoría de los puestos no que sea capaz de responder a lo que te confiere una microcredencial, sino que cuente con una serie, ¿no?, de competencias, de aptitudes, de habilidades, tal. Claro, ahí está el truco, ¿no? Yo creo ahora ya no hay una relación biunívoca que podamos seguir pensando entre el título académico y ese nivel, sino que ahora hay que pensar cómo construimos con ladrillos, que además provienen de itinerarios cruzados, una ruta que termine llegando a esos niveles de cualificación, ¿no? Sobre la proliferación, ahí terminaré, ¿no? Sobre el tema de la proliferación, vamos, quería hablar sobre la proliferación de esta oferta múltiple, variada, en fin, a la que también te has referido, también han hablado de ello, ¿no? Yo creo que esto es enormemente enriquecedor. Pero hay dos cosas que yo creo que es muy importante desde las instituciones y desde los poderes públicos que se cuiden, ¿no? Claro. Una, claro, que hay que, en fin, dar transparencia sobre lo que representa esa oferta, ¿no? Porque, en fin, uno puede verse tremendamente seducido por una oferta de cursos que parecen de la máxima actualidad, tal, en fin. Pero yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca qué es lo que representan y cómo se incardinan en un itinerario que conduce a construir toda una trayectoria formativa a lo largo de la vida, ¿no? Y segundo, pero vinculado totalmente con esto, aquí también el aseguramiento de la calidad tiene toda su pertinencia. O sea, el aseguramiento de la calidad no es solo, y los sistemas de aseguramiento de la calidad no han de ser solo para los títulos en el sentido clásico y convencional. Yo creo que aquí también hay que asegurar la calidad, porque si no estaremos abriendo la puerta, en fin, a un enorme negocio, pero que luego en términos de lo que percibe finalmente y recibe el ciudadano o la ciudadana puede ser una gran decepción, por no utilizar palabras mayores en términos de lo penal, ¿no? Muchas Así gracias, es. José Antonio. Sí. No, gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, gracias por esta ronda de respuestas. La próxima pregunta me gustaría hacerla en estos términos, ¿no? ¿Cuál es la visión que existe desde las instituciones que vosotros representáis en torno a el papel que jugaría el nuevo convenio para facilitar, digamos, la movilidad académica intrarregional? Y un poco tomó el comentario, creo que fue de la doctora Muñoz, que decía que
digamos, hay que repensar un poco la estrategia y quizá hay que apoyarse un poco más en organismos regionales como vosotros para, digamos, lograr los consensos políticos que son necesarios para la ratificación y para impulsar el desarrollo de todos los textos subsidiarios que van a gravitar dentro del propio convenio. Entonces, me gustaría saber un poco cómo se puede hacer esa articulación con ustedes y cómo ven que el nuevo convenio de alguna manera puede ser apuntalado a través de proyectos propios de vuestro portafolio o del accionar, digamos, de diario que tienen sus organizaciones, etcétera, etcétera. Me gustaría conocer un poco digamos, esa opinión que ustedes tienen en torno a cómo podríamos entonces concertar políticamente o crear sinergias para lograr, digamos, los apoyos políticos necesarios para la ratificación y cuál es el papel que ustedes ven dentro desde vuestras organizaciones, digamos, el papel del nuevo convenio regional. Comienzo con Ana Capilla, que, bueno, sé que la OEI tiene en este sentido proyectos en cursos muy, muy interesantes. Adelante, doctor. Gracias, José Antonio. Sí, proyectos en donde además habéis participado y eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Efectivamente, nosotros movilidad es una de las líneas estratégicas de trabajo que tenemos en la OI, que forma parte de nuestra estrategia Universidad Iberoamérica 2030, llamada a crear pues eso, un área de educación superior e investigación iberoamericana. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado muy directamente con las universidades, en el sentido de ver al final cuáles son las dificultades que se encuentran en su día a día para poder llevar a cabo movilidades, porque bueno, nosotros gestionamos programas de movilidad, hicimos también un seminario sobre prácticas de calidad en internacionalización y nos dimos cuenta de que al final las movilidades son limitadas y que implican un gran esfuerzo por las universidades, pero como digo, ellas no se encuentran, digamos, con un marco favorable para las movilidades internacionales. Es casi diría que un trabajo muy minucioso que hacen para que cada expediente se pueda, cada expediente de cada alumno pueda tramitarse con éxito y que se produzca el reconocimiento de estudios, que al final es la clave. Todo estudiante se mueve si tiene garantía de que cuando vuelva a su universidad, pues los cursos, los estudios que ha cursado fuera son reconocidos. Y ese reconocimiento no es algo fácil, puesto que, como digo, hay una gran diversidad entre nuestros sistemas universitarios. Es que, para que nos entendamos, digamos que trabajamos con sistemas operativos muy distintos. Entonces hay que establecer algún sistema de traducción, digamos, o de compatibilidad. Y en eso es en lo que ha ido la propuesta de la OI, en buscar un procedimiento un poco innovador para favorecer el trabajo de las universidades. Y para ello hemos reducido, digamos, no hemos ido a lo esencial. Al final, el reconocimiento de estudios, ¿qué implica? Pues el reconocimiento de una serie de materias, de asignaturas o como queramos llamarlo, que es lo que nosotros hemos denominado unidades de aprendizaje. Y por lo tanto lo que esto se traduce es en un instrumento, en una plataforma informática donde las universidades puedan trasladar toda la información sobre esas asignaturas, materias que ofertan para otros estudiantes, para estudiantes de terceros países, para que allí la universidad de origen del estudiante vea toda la información que necesita para poder hacer el reconocimiento, para que antes del estudiante se mueva, él tenga la garantía de que va a haber un convenio entre ambas universidades y que sus estudios van a ser reconocidos. Pues van desde los conocimientos, resultados de aprendizaje, las horas, porque como no tenemos un crédito común y no hay posibilidad de equivalencias exactas, pues toda esa información previa es lo que ayuda, por supuesto, a la gestión y a que haya ese reconocimiento y por lo tanto, como digo, es una propuesta en la que hemos trabajado con expertos de la región, hemos contado con la colaboración de IESAL y que esperamos llevar a cabo muy pronto, poder empezar a implementar muy pronto, porque además es algo que hemos validado con las propias universidades, que era lo que nos interesaba.
que es la cuestión que, como digo, las universidades al final lo que te trasladan, todos estos gestores con los que hemos trabajado durante estos meses, es que sienten casi que se lanzan a la aventura y cierta soledad. Por lo tanto, la ratificación del convenio es un mensaje importante para ellos, de que hay verdadera voluntad política y compromiso con la internacionalización, que por lo tanto tienen al menos ese apoyo institucional. Hay un reconocimiento de que es necesario avanzar por esa vía, que como digo, ahora mismo es algo que falta y por lo tanto sería una excelente noticia el que podamos ratificar el convenio, que haya un mensaje a favor de la internacionalización a todos los niveles, porque volviendo a Europa, creo que también hay que, a pesar del éxito que aparente que es el área de educación superior europea, que desde luego lo es, también hay que aprender de los errores, y es que siempre se ha criticado que fue, digamos, construida de arriba abajo. Yo creo que en nuestra región tenemos la oportunidad más bien de ir construyendo por arriba, como podría ser el convenio, de ir construyendo por abajo con iniciativas como la de la OI y encontrarnos en medio para que todos los actores de los sistemas de educación superior se sientan involucrados, se sientan parte y podamos avanzar conjuntamente. Así que por nuestra parte desde la OI, desde luego, el máximo interés en que avance la ratificación del convenio. Como sabéis, pues contáis con nuestro apoyo para que así sea. Gracias, doctora Capilla. Doctora Muñoz, adelante. Sí, bueno, desde la OEA, por supuesto, bueno, este trabajo y los contenidos que tiene el convenio son prioridad desde el entendimiento de la educación como derecho humano y como motor transformador de la realidad de nuestros países miembros. Dicho eso, como ya referí, hay un área trabajando el tema de educación e internacionalización dentro de mi Secretaría General. Y desde ahí, pues, digo, pensando en sinergia, sin duda, y dado el hecho de que la ratificación de este convenio no es meramente un ejercicio técnico, sino que es un ejercicio técnico e igualmente político, el poder trabajar, y bueno, esta es una ventaja comparativa de la OEA como órgano político de diálogo, con la Comisión Interamericana de Educación, que precisamente reúne a los delegados, o sea, de a carteras ministeriales a nivel de ministros y a altas autoridades de educación, pero también sentándose sobre la mesa las cancillerías, pues hacer uso de ese espacio que es la Comisión Interamericana de Educación para continuar esta narrativa y esta agenda en pro de la ratificación del instrumento, ¿no? Y ahí está confeccionado con liderazgos específicos a nivel de vicepresidente y vicepresidencias que tienen que ser aliados claves en mover esta discusión. Entonces, definitivamente ahí hay un espacio de sinergia, y desde el espacio, desde el área de inclusión social, pues todo el trabajo en materia de desarrollo social, toda la dimensión de la Comisión de Asuntos Migratorios, la cual somos responsables en mi área, que obviamente desde otra perspectiva, ¿no? Pero puede complementar y puede abonar a esta agenda en pro de la ratificación. Y bueno, hay cosas tan concretas que se pueden pensar de forma colaborativa, que yo sé que ya eso está preparado, pero que hay, por ejemplo, el generar campañas de información sobre el convenio, el beneficio de la ratificación del convenio, que seguramente ya se han hecho y ya tienen contenidos elaborados, pero ver cómo generar un eco de esas campañas en el marco de la OEA, ¿no? Y usando los canales de un organismo regional como la OEA. Ese es el tipo de estrategias que pienso se pueden considerar en favor de esta agenda. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Félix, y vamos ya haciendo gala de nuestra capacidad de síntesis porque el tiempo apremia. Sí, muchas gracias, José Antonio. Lo más rápido que pueda. En efecto, el ámbito de la Secretaría General Iberoamericana es el de la Conferencia Iberoamericana, y es un espacio también de diálogo político y concertación. En los temas referidos a educación superior contamos con una reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior, que reúne a la persona titular de la institución que tiene las competencias sustantivas en cada uno de los países en este ámbito. Y tenemos también estrechamente relacionado una reunión de ministras, ministros y otras autoridades de ciencia, tecnología e innovación,
En ambas se ha hablado sobre la cuestión del reconocimiento de periodos de estudio de títulos, con mayor densidad, desde luego, en el ámbito de los ministros de Educación Superior. Y ahí contamos con una serie de instrumentos y de avances que desde luego ponemos a disposición del IESALC. Es algo que quedó recogido, por cierto, en la declaración que aprobaron los ministros de Educación Superior en La Habana los días 10 y 11 de febrero de 2020. Esta colaboración, esta disposición a colaborar con el refuerzo del convenio. Y, por otra parte, está también incluido en el memorando de entendimiento entre la Secretaría General Iberoamericana y la UNESCO como tema prioritario, ¿no? Es decir, aquí también tenemos mandato de acompañar a IESALC en la medida que seamos útiles, y ustedes mandan, ¿no? Porque ustedes son los titulares y protagonistas del esfuerzo, ¿no? Cuando decía instrumentos, voy a decir unas palabras de ellos, ¿no? Nosotros recibimos un mandato fuerte de impulsar la movilidad académica de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 2014, que tuvo lugar en Veracruz. A partir de ahí, en la cumbre siguiente, que tuvo lugar 2 años más tarde en Cartagena de Indias, en 2016, se aprobaron una serie de elementos. Primero, el impulso de Campus Iberoamérica como espacio para el impulso de la movilidad académica. Su plataforma procura reunir esfuerzos descentralizados que se dan, que son muy importantes en movilidad académica, ¿no? Porque a veces pensamos, lo voy a poner en lo iberoamericano, ¿no? Pensamos en que la cooperación iberoamericana empezó con nosotros, y no, la cooperación iberoamericana existe desde mucho antes. Lo que es un invento, como le gusta decir a mi secretaria general, es la SEGIP, ¿no? Entonces, cuando uno se va y mira lo que ya hay, pues fíjese, en esta plataforma de Campus Iberoamérica tenemos reunidos 800 programas de movilidad que representan unas 45.000 movilidades, de las que más del 70% corresponden a programas que son repetitivos, ¿no? Y fíjense, y eso es un esfuerzo inicial, o sea, hay la punta del iceberg de lo que ya hay, ¿no? Bueno, Campus Iberoamérica no solamente hace esta labor, sino que también ha avanzado en lo que se refiere a lo que llamamos la generación de condiciones favorecedoras de la movilidad. Ahí en 2016, en la misma cumbre de Cartagena, se aprobó un acuerdo iberoamericano de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos. No es un tratado internacional. Ahí nosotros llevamos una vía que es, yo creo, absolutamente complementaria y se refuerza con la de la UNESCO, pero nosotros, en vez de ir por el camino del tratado internacional, hemos empezado por la concertación, podría decir como la vía europea, ¿no? Si se quiere, pero luego los instrumentos se colaboran unos a otros. Entonces, y ahora verán, allí se aprobó ese acuerdo en Cartagena de Indias. El acuerdo contemplaba una serie de actuaciones que ya están todas ellas desplegadas a día de hoy. Primero, la creación del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior como espacio de encuentro entre los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad. Después, la creación de un registro de programas e instituciones acreditadas de educación superior, que ya está operativo en el portal de SIACES. También la implementación de un suplemento al título, que ya tenemos acordadas las bases del suplemento y estamos en su avance en la implementación en formato digital. Y también otra serie de componentes, todas ellas coadyuvantes a esa movilidad académica y su impulso, ¿no? Todo eso lo ponemos a disposición del avance del convenio. O sea, sinceramente creemos que son esfuerzos que se refuerzan entre sí, y lo que sí que creo que aquí es importante es, en fin, no duplicarnos o triplicarnos, ¿no? Sino tratar de, en fin, hacer que nuestros esfuerzos sean realmente alineados y concurrentes hacia el mismo propósito, que creo que sin duda lo compartimos todos los que estamos en esta sesión, que es el del impulso de la movilidad académica, del talento, el reconocimiento de títulos superiores de estudio para ello. Muchísimas gracias, José Antonio. Siento haberme ido un poco de tiempo, seguro, pero gracias. No, muchísimas gracias. Siempre muy interesantes sus reflexiones. Comienzo con las preguntas del público. Creo que las 2 primeras me tocan a mí. La primera pregunta dice así: ¿existe algún cronograma o fechas aproximadas para lograr la ratificación de este nuevo convenio regional por parte de los países miembros? La respuesta es no. Va a depender del país, del estado signatario. Como ustedes saben, el poder público está dividido: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos convenios, como hacen parte del derecho internacional
y es derecho duro, es decir, se busca que sea jurídicamente vinculante, no como comentaba el profesor Félix, que tienen también están con sus propios desarrollos, pero por ahora es derecho, digamos, derecho blando, ¿no? No son jurídicamente vinculantes. Nosotros necesitamos que el nuevo convenio regional pase como iniciativa del Ejecutivo a los distintos parlamentos y será allí donde serán aprobados. ¿Hay un cronograma específico? Pues no, depende, por ejemplo, si se trata de un parlamento unicameral o bicameral, depende también de otras contingencias de la agenda legislativa del propio parlamento, etcétera, etcétera. No hay ningún cronograma que podamos utilizar para decir qué tanto va a tardar un país o qué tanto tardan los países para ratificar los convenios. La segunda pregunta es cuáles son los 2 países que ya ratificaron el nuevo convenio regional. Lo dijimos al inicio, son Granada y el Perú. La tercera pregunta dice así: ¿cómo se podrían garantizar los estándares mínimos de calidad ante la diversidad de titulaciones y la soberanía de los países? Por ejemplo, universidad con potestad de certificar o asociaciones profesionales. Creo que lo hemos comentado, pero si alguno de ustedes quiere, digamos, brindar una cápsula resumida a esta pregunta, pues adelante. Pero creo que lo hemos contestado. La pregunta cuarta dice: soy Manuel Fernández de Lara Portillo, un saludo desde México. ¿Qué opinan de formar una red mundial de tecnológicos y universidades para resolver los problemas globales? ¿Incluir gobiernos para certificar a los estudiantes para que trabajen en los distintos países? ¿Quién se anima de ustedes? En realidad podríamos adelantarle a Manuel Fernández de Lara, que nos escribe desde México, que, digamos, de las 4 funciones que tiene la universidad, todas ellas deben apuntar a resolver los problemas globales. O sea, la universidad debe actuar de manera local, responder a los problemas locales de su entorno, pero también contribuir a los problemas globales, y debe hacerlo desde la enseñanza, desde la investigación, desde la responsabilidad social, etcétera. Incluir a gobiernos para certificar a los estudiantes para que trabajen en varios países, pues bueno, eso es un poco lo que busca la Convención Global, ¿no? Permitir que las calificaciones académicas sean reconocidas y que se favorezca la circulación de talentos a nivel mundial. En eso va un poco lo que hemos comentado en la mañana de hoy con el convenio regional. Sin embargo, digamos, primero tenemos que tratar de lograr la movilidad dentro de nuestra región como para después abordar un estadio, digamos, de mayor alcance. La quinta pregunta es: ¿los marcos de calificaciones contribuyen al título profesional transnacional? ¿Quién se anima? Y si quieres, José Antonio. A ver, los títulos transnacionales, o sea, creo que es una de las cuestiones que tenemos pendientes, y la verdad es que desde un organismo regional como la OI nos encantaría que hubiera más ejemplos. Creo que el marco de calificaciones ayuda, pero sobre todo digamos que lo que ayuda es esa convergencia que hablábamos entre los sistemas de aseguramiento de la calidad, porque de nuevo, tomando el ejemplo europeo, al final lo que te sirve es que si el título ya ha sido acreditado por una agencia, pueda ser reconocido por las agencias de los otros países y por lo tanto de los otros países. Por eso digo que realmente trabajar los temas de calidad para nosotros es fundamental, porque es lo que nos abre la vía para adquirir esa dimensión regional que estamos buscando. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos llega de la audiencia dice: felicitaciones por tan excelentes panelistas. ¿Podrían dar ejemplos de los textos subsidiarios que habría que comenzar a confeccionar a partir de ahora para poder operativizar el nuevo convenio regional? Esto está interesante. ¿Quién se anima? ¿Quién es el valiente?
Esa es tuya, José Antonio, vamos, si me permites. Pues sí, en parte sí, pero hay que pensarlo un poco. Si me permite, bueno, yo creo que tomaría lo que ya hemos comentado, iniciar solamente por una especie de armonización de, digamos, un primer texto que permita, digamos, reconocer los sistemas de educación superior entre los estados signatarios de este convenio. Y como también comentó, creo que fue la doctora Capilla o la doctora Muñoz, abordar en un primer momento solamente el reconocimiento para la consecución de estudios académicos y no para la habilitación profesional. ¿Ok? Hasta tanto, digamos, el convenio no haya sido o se encuentre en un estado tan embriónico, ¿no? Digamos, cuando tenga un ulterior desarrollo y quizás los 33 países de la región hagan parte de él, pues quizá en ese momento, pues sí, entrar en los terrenos de la habilitación profesional. Pero decir, por ejemplo, cuál sería el primer texto subsidiario, digamos, derivado de, digamos, el texto este primigenio del convenio, o el texto originario del convenio, pues no estaría tan seguro. ¿Qué opina usted, doctor Félix, o cualquiera de ustedes como panelistas? ¿Cuál creen ustedes que sería ese primer texto? O si recuerdan o lo saben, ¿cuál fue el primer texto que derivó de la Convención de Lisboa? No es por copiar, pero quizás, digamos, a modo orientativo, ¿no? Bueno, es que se ha señalado ya varias ocasiones, ¿no? La última por Ana Capilla, justo, o sea, yo creo que allí hay un pilar que es fundamental y que tiene que ver con la confianza y que es el del aseguramiento de la calidad y, por tanto, todo lo referido a dar robustez a un mecanismo regional que lleve finalmente a que aquello que ha sido certificado en su calidad por un sistema nacional de uno de los países es automáticamente recibido como tal por otro, ayuda muchísimo, porque es que eso permite luego generar una serie de automatismos, ¿no? En los reconocimientos de títulos, siempre dejando un poco a un lado la parte de los títulos profesionales, ¿eh? Los títulos profesionales en el sentido de aquellos que conducen al ejercicio de una profesión regulada, ¿no? Pues clásicos, la ingeniería civil, en fin, otros que Medicina. la medicina, ¿no? Y entonces yo creo que si hay un sitio por el que se debería comenzar es por ahí, mi opinión, ¿no? O sea, ahí es donde me ameritaría un desarrollo del convenio en términos de su aplicación. Pero en todo caso, pues te señalaba a ti para dar la respuesta, porque la lógica del convenio la conocen ustedes mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del convenio marco para el impulso de la circulación del talento, al que me referí en una intervención anterior, tiene previstos acuerdos de aplicación también, pero cada uno está orientado a cada uno de esos grupos de personas en movilidad, de las prácticas profesionales o pasantías, a la movilidad intraempresarial, a la de profesionales titulados, ¿no? Y además tiene una orientación eminentemente migratoria, ¿no? En el sentido de la incidencia en las condiciones de otorgamiento de los visados para realizar movilidades de personas que están dentro de cada uno de los grupos, ¿no? Pero es un enfoque distinto. Así es, así es. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta que dice así: ¿cuál de los subsistemas universitarios tienden a armonizar los marcos legales en curso, pregrados o posgrados? No entiendo muy bien esta pregunta. ¿Cuál de los subsistemas universitarios tienden a armonizar los marcos legales en curso, pregrados o posgrados? ¿Qué entendéis de esta pregunta? A ver, yo diría que los sistemas siguen siendo muy divergentes, digamos que todavía no se tiende a la aproximación, pero sí que es cierto que es más fácil en posgrado que en pregrado. Eso es así. Y de hecho hay más ejemplos de másteres, incluso de doctorados entre distintos países, entre escuelas y universidades de distintos países. El pregrado es donde se abre ya un universo muy amplio de posibilidades y eso lo dificulta bastante porque además
bueno, como nos hemos abierto a que, aparte de las titulaciones, digamos, clásicas, a vez surjan nuevas titulaciones con características especiales, todavía lo dificulta aún más. Entonces, es cierto que cuando estamos trabajando en desde luego, organismos como la OI favoreciendo, intentando que haya una mayor aproximación, nos estamos centrando fundamentalmente en doctorado y en posgrado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de becas de doctorado, Paulo Freire Plus, y lo cierto es que el reconocimiento de académico, digamos, de los títulos de posgrado no dan ningún problema. El que es al final lo que te garantiza el acceso y la admisión en los títulos de doctorado. Otra cuestión luego es exactamente el contenido y demás, pero el posgrado en general no suele dar problemas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Capilla. Quedan algunas preguntas en el tintero y sobre todo comentarios. En líneas generales todos extienden felicitaciones a cada uno de ustedes. Ha sido ciertamente un panel de lujo, pero sé que sus agendas de trabajo están muy comprometidas y ya estamos excedidos en 15 minutos. Así que no me resta mucho más que dar las gracias por haber aceptado esta invitación, haber debatido sobre este tema que es tan necesario para nuestra región. Necesitamos escalar a como de lugar la movilidad académica intrarregional. Estamos muy bajos en comparación con otros bloques geográficos y esto es un imperativo, sobre todo si nos contrastamos con los logros que ha alcanzado Europa. Muy interesante todas las reflexiones que han hecho. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Espero que esto vuelva a repetirse. No sé qué más decir. Quedamos a la orden para cualquier colaboración que podamos emprender a futuro, como ya tenemos con ustedes. Y bueno, en nombre de nuestra audiencia y de nuestro director, gracias, que tengan muy buen día y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Ana y Félix. Gracias, José Antonio. Hasta luego. Gracias a ustedes y gusto en conocerles y volver a saludarles. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Vale, adiós. Chao.